Hola, muy buenas a todos los estudiantes. Vamos a continuar con las videoclases. Vamos a continuar con la sección 1.7 referente a los vectores y suma de vectores. Los vectores van a ser de mucha importancia en este curso debido a que los vamos a utilizar mucho en nuestros cálculos. Algunas cantidades físicas como el tiempo, la temperatura, la masa, la densidad se pueden escribir completamente con un solo número y una unidad. Pero por ejemplo tenemos otras cantidades físicas que estas tienen asociadas una dirección. Por ejemplo, imagínense que yo quiero escribir el viento, la velocidad que tiene el viento, por ejemplo. Entonces, para describir la velocidad que tiene el viento, debo escribirlo con un vector. ¿Por qué? Porque tiene una magnitud, debido a que me dice qué tanto aire está fluyendo. Y también yo necesito saber otro parámetro, que es la dirección en la que está corriendo el viento. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros vamos a ocupar de escribirlos como vectores. Por ejemplo, también una fuerza, que lo vamos a ver también en el capítulo 4, cuando veamos las leyes de Newton. Vamos a ver que para aplicar una fuerza, yo necesito describir esa fuerza en términos de magnitud y dirección, porque yo tengo qué tan fuerte estoy aplicando la fuerza y también en qué dirección yo estoy aplicando la fuerza. Entonces es muy importante eh, los vectores en física. Cuando una cantidad física se describe con un solo número, decimos que esta cantidad es un escalar. En cambio, una cantidad vectorial incluye tanto magnitud como una dirección en el espacio. Entonces vamos a trabajar tanto con cantidades escalares y cantidades vectoriales a lo largo del curso. Para entender pues un poco mejor los vectores, vamos a introducir una cantidad vectorial que es muy común, como lo es el desplazamiento. El desplazamiento es un vector. Por ejemplo, si vemos acá estos diagramas que yo tengo, el vector desplazamiento yo lo puedo describir teniendo una posición inicial y una posición final. Entonces, mi vector de desplazamiento iría desde mi punto inicial hasta mi punto final. Entonces, eso sería prácticamente mi vector. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una trayectoria curva de, de, de movimiento? Entonces, ¿qué pasa si yo me estoy moviendo en una trayectoria curva y termino en el punto 2? Ahora, pues no importa, porque el desplazamiento solo depende de las posiciones iniciales y finales, no depende de la trayectoria que siga un determinado objeto. Entonces a mí solo me interesa mi punto inicial y el punto final. Y debido a esto, el desplazamiento es cero si el objeto comienza desde un punto 1, por ejemplo, hace un recorrido, una trayectoria y regresa de nuevo al mismo punto. En ese, en, en ese sistema, entonces, la, el desplazamiento total prácticamente sería cero. ¿Por qué? Porque el punto inicial es exactamente el punto final. Y como no depende de la trayectoria, el desplazamiento es cero. Quiere decir que acá tenemos un vector de desplazamiento con magnitud igual a cero. Entonces vamos a representar los vectores en este libro como letras en negritas y con una flecha arriba, ¿verdad? Eso va a ser la representación que nosotros vamos a tener como un vector.
Continuando, tenemos que algunas propiedades de los vectores, ¿verdad? Los vectores pueden ser paralelos, pueden ser antiparalelos. Por ejemplo, yo tengo acá un vector A y otro vector A con un apóstrofe. Y si ustedes se fijan, este vector tiene la misma magnitud y la misma dirección que este otro vector. Por lo tanto, estos vectores son paralelos. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un vector B y es el negativo de mi vector A? Entonces, este vector tiene la misma magnitud que A, pero en la dirección contraria. Entonces, B con A son vectores antiparalelos. Ahora, la magnitud de un vector, yo lo voy a expresar y esta va a ser una cantidad que normalmente vamos a necesitar cuando resolvamos un ejercicio, es la magnitud de un vector. Y la magnitud de un vector prácticamente lo que me dice es qué tan largo o qué tanto yo me desplacé de un lugar a otro. Y la magnitud de un vector es un escalar, es un número, ¿verdad? No es un vector. Y la magnitud únicamente la podemos expresar con la letra del vector sin la flechita hacia arriba, ¿verdad? O también la podemos representar así como el valor absoluto o el módulo del vector. Y también otra cosa que hay que decir, ¿verdad? Que esta magnitud siempre es eh, es positiva, siempre es positiva. No vamos a tener magnitudes, nunca vamos a tener magnitudes negativas. Continuando, vamos a esta sección de suma y resta de vectores. Ahora, para sumar y restar vectores, por ejemplo, si se fijan, yo tengo por acá un vector A y tengo un vector B. Normalmente para sumar vectores, yo voy a tener que colocar los vectores en la punta de un vector. Si yo tengo dos vectores, yo debo colocar mi siguiente vector. Entonces, por ejemplo, aquí el vector C, que está en azul, viene desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector. Y entonces esto sería la suma vectorial de A más B. ¿Y qué pasa si yo sumo B más A? Si yo sumo B más A, es como que primero agarre el vector A, que lo tengo aquí abajo, y después al vector B le sume el vector A. Entonces acá tengo A más B y aquí abajo tengo B más A. Y si se fijan, me va a dar exactamente lo mismo mi vector B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir esto, que la suma vectorial es conmutativa. Entonces, es lo mismo sumar B más A que sumar A más B. Por aquí está, es lo mismo A más B que B más A. Normalmente también vamos a sumar vectores construyendo un paralelogramo. Por ejemplo, si yo tengo A más B por aquí, mi vector, y yo los puedo colocar los vectores cola con cola, ambos vectores cola con cola, a diferencia con lo que teníamos antes, que lo colocaba punta con cola. Y aquí colocando los vectores cola con cola, yo voy a tener un vector resultante construyendo un paralelogramo. Aquí lo pueden ver con esta línea negra en trazo, construyendo un paralelogramo, y el vector resultante pues va a apuntar directamente hacia la esquina. Les voy a mostrar por acá eh, que esta es una aplicación GeoGebra, ¿verdad? Que me imagino que la han ocupado en algunas clases, y esta sirve para realizar operaciones matemáticas, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí tengo dos vectores. Tengo mi vector en azul, que es el vector U,
y el vector en rojo, que es mi vector B. Y el vector en negro es mi vector resultante. Entonces yo puedo mover aquí mi vector U, que es el azul. Si yo aumento A, estoy aumentando la magnitud. Voy a quitar el vector resultante ahorita solo para que veamos. Cuando yo aumento A, lo que estoy haciendo es aumentando la magnitud del vector. Si se fijan, va aumentando su magnitud. Y ahora, ¿qué pasa si yo aumento este K sub alfa que está por acá? Si aumento K sub alfa, lo que estoy cambiando es la dirección de ese vector. Si se fijan, el ángulo con respecto al eje X positivo va a aumentar o disminuir. Igualmente para el vector B que tengo abajo, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Entonces ahora si yo sumo U más B, me da el resultado, me da eh, este vector que tengo en negro por acá. Si se fijan, acá el vector resultante sale de la cola de los dos vectores. Entonces aquí están utilizando la ley del paralelogramo. Entonces es como que yo trace por acá un paralelogramo como lo teníamos en el libro, ¿verdad? Entonces mi vector resultante lo tengo de esa manera. Igualmente, ¿qué pasa si yo quiero colocar, por ejemplo, yo quiero colocar un vector en la punta del otro vector? Por ejemplo, si yo quiero sumar U más B, ¿verdad? Yo tengo U, mi vector en azul, y yo le quiero sumar B, que es el vector rojo. Lo que yo debería hacer, pues prácticamente trasladar este vector hacia la punta de este vector. Entonces, si yo lo traslado, si se fijan, entonces otra vez me va a apuntar hacia la punta de mi vector resultante. Entonces, de esas dos maneras yo puedo sumar vectores, ¿verdad? Bueno, entonces, continuando aquí con el libro, como les decía, la suma de vectores tiene la propiedad conmutativa. Aquí, ¿qué pasa si yo sumo dos vectores paralelos? Si yo sumo dos vectores paralelos, entonces tengo lo siguiente, es prácticamente como que yo sume las magnitudes de los vectores. Esto solo se cumple cuando yo tengo vectores paralelos, que la magnitud de A más B va a ser igual a la magnitud de C. Pero esto solo va a funcionar cuando tenga vectores paralelos. Si yo tengo vectores que no son paralelos, en general la magnitud de A más B va a ser diferente a la magnitud de C. Entonces, por aquí, ¿qué pasa si yo quiero sumar más de dos vectores? Pues hay varios métodos para sumar más de dos vectores. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi vector A, mi vector B y mi vector C, entonces, ¿cómo podría ser? Lo primero que yo podría hacer es sumar A más B. Yo tengo aquí A y este B lo traslado hacia abajo y lo coloco en la punta del vector A. Aquí lo tengo. Entonces, y al sumar A más B, tengo como resultado un vector D. Entonces, lo que yo voy a continuar haciendo es sumar el vector D más mi vector C y voy a tener como resultado mi vector R. Entonces, este sería el resultado de sumar A más B más C. Por aquí hay diferentes métodos y nosotros obtenemos exactamente el mismo resultado. Lo mismo me daría si yo primero eh, sumo B más C y luego al vector resultante E lo sumo con A. Como tenemos que la propiedad de la suma de vectores es conmutativa, entonces no tengo ningún problema si yo sumo A más B y luego C o A más C y luego B. Entonces, acá yo tengo diferentes formas de sumar los vectores y que me daría exactamente la misma respuesta
de mi vector resultante, ¿verdad? Acá también yo puedo colocar los tres vectores, aquí, yo puedo colocar los tres vectores, punta con la punta con la cola del otro, entonces así también, de esta manera, yo tendría mi resultado R, tengo A más B más C, y directamente me tira el resultado R, ¿verdad? Al contrario de los casos anteriores que yo tenía que primero sumar dos vectores y al vector resultante sumarle el siguiente vector. Pero acá, como ven, yo lo puedo tener directamente. A más B más C, colocando los vectores, la punta del primer vector con la cola del segundo vector, la punta del segundo vector con la cola del tercer vector. De igual manera me daría el mismo resultado si yo sumo, ¿verdad? B más A más C, debido a la propiedad conmutativa que tienen los vectores. Vamos a continuar. También se pueden restar vectores, ¿verdad? Si yo tengo un vector A y yo quiero restarle un vector B, es lo mismo que yo tenga un vector A más el negativo del vector B. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo mi vector A por acá y tengo el vector menos B por acá, entonces lo que yo hago es trasladar el vector menos B hacia la punta de mi vector A. Entonces me quedaría aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo tengo por acá? Entonces tendría A menos B, me daría como resultado, pues, otro vector resultante, ¿verdad? Que sería el que tengo en azul por acá. Sería A menos B. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico un vector por un escalar? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, acá un vector A y yo lo multiplico por 2? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la magnitud de mi vector, pues, va a ser el doble, porque está multiplicada por 2. Entonces, el desplazamiento que voy a tener por ese vector va a ser el doble que yo tengo por el vector A. Ahora, ¿qué pasa si yo lo multiplico por un valor escalar negativo? Pues esto, este vector que yo tengo acá, va a ser 3 veces más largo que mi vector A, y el negativo lo que me va a decir es que apunta en la dirección contraria a A. Entonces yo también puedo multiplicar escalares a los vectores, ¿verdad? Entonces, algo muy común que vamos a ver va a ser esta expresión, que la vamos a ver en el capítulo 4 del libro, que el vector fuerza es igual a la masa por el vector aceleración. Entonces, en este caso, la masa sería el escalar y el vector sería la aceleración. Entonces, de esta manera podemos ver que nosotros sí podemos multiplicarle escalares a los vectores, y estos vectores se van a ver afectados en su magnitud. Ahora vamos a continuar con la siguiente sección, donde yo tengo componentes de vectores. Ahora, los componentes de vectores son también muy importantes, lo vamos a utilizar a lo largo de la clase. Ahora, ¿qué son los componentes de los vectores? Los vectores componentes, perdón, los vectores componentes. Para definir las componentes de un vector A, partimos de un sistema rectangular de ejes coordenados. Entonces, para nosotros poder descomponer un vector, primero lo que tenemos que hacer es colocar nuestro vector en un eje, en un sistema de referencia. En este caso, normalmente se utiliza un sistema de eje, un sistema de coordenadas cartesiano, ¿verdad? Que es prácticamente colocar la Y hacia verticalmente y colocar nuestro eje X
horizontalmente. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi vector A. Yo puedo descomponer mi vector A con dos componentes. Mi vector AX, o sea, el vector en la dirección de X, y también mi vector en la dirección de Y. Entonces, mi vector A al final va a ser la suma de los vectores componentes. Yo tengo que A, entonces va a ser igual a AX, el vector AX más el vector AY. Ahora, otra cosa muy importante que es diferente, acá tenemos vectores componentes de A. Y también tenemos otro término que son componentes del vector A. Ahora, aquí los vectores componentes, como lo dice el nombre, son vectores, pero los componentes del vector van a ser escalares. Esto también es algo que lo vamos a ocupar a lo largo de la clase. Por ejemplo, si yo tengo el vector A por aquí, entonces, por propiedad trigonométrica yo sé que el coseno de teta es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, AX, esto que tengo acá, este vector que yo tengo por acá, va a ser mi vector AX. ¿Y cuánto va a valer AX? Va a valer A, que es la magnitud de este vector, por el coseno de teta, ¿verdad? Por propiedades trigonométricas. Y este vector que tengo por acá va a ser mi vector AY, perdón, la componente AY. Entonces, esta va a ser, si se fijan, esta componente AY, yo la podría trasladar hacia aquí. Entonces, este cateto que yo tengo aquí es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, el seno de teta es igual al el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Por si no se acuerdan de esas propiedades, eh, yo les digo que las practiquen un poco. Yo se las puedo escribir acá. Por ejemplo, si yo tengo acá un triángulo rectángulo de esta forma, por acá tengo teta, por aquí tengo teta, ¿verdad? Entonces yo acá tengo la hipotenusa. Por acá tengo el cateto adyacente. Por acá tengo el cateto opuesto. Entonces, el seno de teta, ¿a qué es igual? El seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si yo quiero, ya sea el cateto opuesto o el adyacente, lo único que tengo que hacer es despejar y mandar la hipotenusa a multiplicar, que es lo que estábamos haciendo anteriormente. Bueno, también puedo sacar la tangente. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Entonces, estas propiedades trigonométricas las vamos también a utilizar bastante en el curso, entonces es bueno que las tengan a mano o que de alguna manera pues se las memoricen, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo por aquí, como les decía. Entonces, nosotros podemos conocer los componentes de un vector si conocemos la magnitud del vector, que en este caso es A, y su dirección, que la dirección me la da el ángulo, ¿verdad? La dirección de un vector depende de este ángulo y el ángulo es medido desde el eje X positivo, desde el eje X positivo. Entonces, si yo conozco, ¿verdad? Tanto la magnitud como la dirección de un vector, puedo conocer sus componentes, la componente AX y la componente AY del vector. Entonces, despejando, por ejemplo, para el coseno de teta me queda que es AX sobre A, el seno de teta, AY sobre A, y AX es igual a coseno de teta y AY es igual a seno de teta, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el ángulo teta es medido desde el eje X positivo, de esta forma. Por ejemplo, si se fijan, aquí el eje Y tiene un ángulo de 90 grados, el eje menos X tiene un ángulo de menos 180 grados y el eje menos Y tiene un ángulo de 270 grados. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estas componentes de los vectores AX y AY pueden ser negativas o positivas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo este vector B que tengo por acá. Entonces, de este vector B, mi componente en Y es positiva, ¿verdad? Porque apunta en la dirección positiva de Y. Y mi componente en X es negativa porque apunta en la dirección negativa de X. Por acá tenemos otro vector que es el vector C. Si se fijan, acá yo tengo la componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa. Entonces, las componentes de los vectores pueden ser positivas o negativas. Y esto va a depender de en qué cuadrante se encuentre el vector. Por ejemplo, yo por aquí tengo los signos que tienen normalmente los cuadrantes. Yo tengo por acá el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el seno de algún vector que esté en este cuadrante va a ser positivo. El coseno es positivo y el tangente es positivo. Entonces, ¿qué va a querer decir? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si este coseno es positivo, entonces AX va a ser positivo. Si seno es positivo, entonces AY va a ser positivo. Quiere decir que en el primer cuadrante, tanto AX como AY son positivos. Por ejemplo, en el segundo cuadrante, si se fijan acá, el seno es positivo y el coseno es negativo. Ahora, si se preguntan por qué el seno es positivo acá y acá el coseno es negativo, nos podemos ir aquí a la gráfica del seno y coseno. Por ejemplo, yo puedo escribir los cuadrantes de la siguiente manera. Yo puedo decir que este es mi primer cuadrante, este es mi segundo cuadrante, este es mi tercer cuadrante
y este es mi cuarto cuadrante del seno, ¿verdad? Estoy trabajando con el seno. Entonces, aquí estoy trabajando con el seno. Entonces, en el primer cuadrante, si se fijan, el seno es positivo. O sea, aquí es 0, ¿verdad? Hacia arriba hay valores positivos y hacia abajo hay valores negativos. Entonces acá, en el primer cuadrante, el seno es positivo. En el segundo cuadrante, el seno también es positivo. O sea, de 0 a pi medios, seno es positivo, de 0 hasta pi medios, ¿verdad? Pi medios son 90 grados, entonces hasta acá. De pi medios hasta aquí, hasta pi, o sea, 180 grados, que sería en este otro punto. Entonces el seno también es positivo. Pero ¿qué pasa con el coseno? Si se fijan, yo también puedo colocar acá los cuadrantes en el coseno. Esta es la gráfica del coseno de teta. Aquí lo voy a colocar, coseno de teta. Entonces aquí el primer cuadrante es positivo, segundo cuadrante es negativo, si se fijan está abajo de 0. Acá tengo mi tercer cuadrante que también es negativo. Y por acá tengo mi cuarto cuadrante que es positivo de nuevo. Entonces si se fijan, en el primer cuadrante el coseno es positivo, aquí está. En el segundo y en el tercer cuadrante el coseno es negativo, aquí está coseno negativo y coseno negativo. En el cuarto cuadrante el coseno vuelve a ser positivo. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque de esta manera yo puedo saber cuándo la componente de un vector va a ser positiva o negativa, ¿verdad? Porque depende del coseno de teta, las componentes en X y las componentes en Y de un vector. Entonces, conociendo esto, yo puedo saber si la componente de un vector debe ser positiva o debe ser negativa. Bueno, continuando, también nosotros podemos hacer cálculos de vectores utilizando componentes. De esta forma nosotros podemos conocer la magnitud de un vector y también podemos conocer la dirección de un vector, que también es muy importante a la hora de hacer cálculos. Por ejemplo, aquí tenemos cálculo de la magnitud y dirección de un vector a partir de sus componentes. Nosotros podemos describir un vector plenamente dando su magnitud y su dirección, ¿verdad? Si tenemos magnitud y dirección, conocemos el vector. Entonces, si nosotros conocemos el vector, nosotros podemos conocer las componentes de ese vector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector A que teníamos con anterioridad, ¿verdad? Donde tenía por acá un vector A. Y por acá tenía la componente en X, ¿verdad? Que era AX. Y a este otro lado tenía la componente en Y, que es AY. Entonces, si yo quiero conocer la magnitud de este vector A, lo que tengo que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Pues lo que me dice que la magnitud de A es, perdón, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Lo que me dice el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Es que si yo tengo, por ejemplo, un triángulo así y yo tengo aquí es C, por acá tengo B, entonces me dice el teorema de Pitágoras que C cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si se fijan, este C es como
la magnitud del vector A. Entonces, yo tengo que, como lo tenía aquí, ¿verdad? Tengo mi vector A, tengo por acá AX y tengo por acá AY. Entonces, por teorema de Pitágoras, ¿verdad? Yo aquí tengo un triangulito. Yo podría trasladar mi AY hacia acá. Entonces, ¿qué tendría? Que la magnitud de A va a ser igual a AX al cuadrado más Y al cuadrado. Y esto, la raíz cuadrada, ¿verdad? Siempre vamos a tomar, pues, la raíz positiva, ¿verdad? Y esto va a ser válido siempre que para vectores perpendiculares entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí las componentes AX y AY son perpendiculares entre sí. En esas circunstancias es que nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, otra cosa muy importante que yo les había mencionado, que yo puedo conocer el ángulo a partir de las componentes de los vectores. Si yo conozco a X y a Y, yo puedo conocer cuál es la dirección que tiene este vector conociendo el ángulo θ, ¿verdad? Entonces, tangente de θ, como ya les había mencionado por acá, tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre adyacente. Acá se los había colocado las identidades trigonométricas. Entonces tenía que tangente de θ es el cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, por eso el cateto opuesto en este caso, ¿verdad? Sería el cateto opuesto sería, si yo tengo el ángulo θ por acá, sería AY y el cateto adyacente sería AX. Entonces, tangente de θ, AY sobre AX. Entonces, el θ sería el tangente inverso de AX sobre AY. Entonces, de esa manera yo puedo conocer mi ángulo θ, conociendo las componentes. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado en algo, debido al comportamiento de la tangente, porque dos ángulos cualesquiera que difieran 180 grados tienen la misma tangente. Por ejemplo, si yo digo que tangente de θ AY sobre AX es igual a negativo 1, entonces, ¿cuál es el valor de θ? Por ejemplo, yo puedo tener dos circunstancias en el que AY sobre AX sería negativo 1. Por ejemplo, si AX vale 2 y AY vale negativo 2, entonces la razón sería negativo 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo tengo acá? Tengo que AX, ahora, AX es igual a menos 2 metros. Y AY sería 2 metros. Y AY sería 2 metros. Entonces, el vector que yo tendría por acá sería algo así. Entonces, la razón entre AY y AX, tanto de este vector como de este vector que acabo de dibujar, es la misma. Entonces, si yo lo coloco en la calculadora, me va a dar que tangente de menos 1 puede ser que me dé este valor o que me dé este valor. Pero la calculadora no va a saber en qué cuadrante están mis componentes de los vectores. Por lo que les digo que tangente de θ,
va a ser menos 1 en este caso para las dos situaciones. Y ahora, también acá nosotros lo podemos ver en la gráfica de la tangente, porque ¿qué pasa? Lo que pasa aquí en la gráfica de la tangente es que para cualquiera dos ángulos que difieren por 180 grados, la tangente va a ser la misma. Por ejemplo, si se fijan, acá en esta asíntota roja que yo tengo por acá, es pi medios. Por acá tengo pi, 3 pi medios y 2 pi. Ahora, si yo quiero conocer, por ejemplo, la tangente de un número en este punto de acá, si se fijan, la tangente para otro valor que difiere por pi radianes o 180 grados, voy a tener la misma tangente. O sea, aquí, por ejemplo, yo tengo acá un, no sé, 150. En este caso, la tangente de 150 podría ser, en este caso pi medios y también podría ser 3 pi medios. Entonces, en pi medios y en 3 pi medios, yo tendría el mismo valor. Entonces eso hay que tomarlo bastante en cuenta. ¿Y cómo yo puedo hacer entonces para evitar eso y saber exactamente cuál es el ángulo que yo quiero conocer? Entonces, para eso lo que nosotros tenemos que hacer es ver exactamente las componentes que tiene cada vector. Por ejemplo, si yo tengo aquí AX vale 2 y AY vale menos 2, entonces mi ángulo estaría en el cuarto cuadrante. Y los ángulos en el cuarto cuadrante varían desde 270 hasta 360. Entonces, si yo calculo eh, el ángulo acá, yo calculo la tangente inversa de menos 1, entonces me tendría que dar 315 grados. O puede ser que en la calculadora les arroje un valor de 360 menos 15, que son menos 45 grados. Pero la calculadora no va a saber si el vector está en el segundo cuadrante, porque como les decía, puede ser que el vector también esté en el segundo cuadrante y esta razón sea negativo 1. Entonces nosotros debemos de verificar, hacer el dibujo con las componentes y ver dónde está el vector, en qué cuadrante está el vector y saber cuáles son los ángulos posibles en ese cuadrante. Entonces, de esa manera nosotros podemos evitarnos ese contratiempo de que cometamos un error al conocer el ángulo, ¿verdad? Como ya les había mencionado, también puedo multiplicar un vector por un escalar. Si yo tengo un vector D y yo lo multiplico por un escalar C a un vector A, entonces es igualmente como que yo multiplique cada componente de mi vector A por el escalar C. Entonces yo tengo que las componentes de D serían dx y dy y las componentes de A serían ax y ay. Y si yo multiplico el vector A por un escalar, es como que cada componente lo multiplique por ese escalar. Tenemos también acá, otra sección, uso de componentes para calcular la suma de vectores resultantes de dos o más vectores. Entonces, para eso vamos a ver esta figura que tengo por acá, donde yo tengo un vector R, que sería el vector resultante de sumar el vector A y el vector B. Entonces, ¿cómo yo voy a sumar estos vectores? A través de las componentes. Entonces, para eso yo voy a descomponer el vector A con sus componentes. Yo tengo AX por acá
y tengo A y E por aquí y tengo mi vector B en la punta de mi vector A. Entonces aquí tengo mi vector B. Entonces las componentes del vector B serían Bx acá y By aquí. Entonces, si yo quiero obtener el vector resultante, yo puedo sumar eh, las componentes X del vector A y el vector B y las componentes Y del vector A y el vector B. Por ejemplo, yo tengo entonces que Rx sería Ax más Bx y Ry sería Ay más By. Entonces, ¿cuánto sería la magnitud de este vector R? Pues por el teorema de Pitágoras, si yo quiero conocer la magnitud de R, entonces sería Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Entonces, de esta manera yo podría conocer la magnitud de este vector R, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente, si yo tengo más vectores, un vector C, un vector D, un vector E, entonces si yo tengo más vectores, va a ser lo mismo, ¿verdad? Únicamente lo que tengo que ir haciendo es sumando las componentes de cada vector, tanto en X como en Y, en el caso de que tengamos dos dimensiones, ¿verdad? Por acá pueden ver estrategia para resolver problema con suma de vectores y ustedes lo pueden ver detenidamente, ¿verdad? Que esto, como ya les había dicho, el libro dice que nosotros debemos identificar el problema, plantearlo, ejecutarlo y evaluarlo. Y nosotros debemos utilizar pues las ecuaciones que ya hemos visto para resolver tanto para las componentes de los vectores o la magnitud de un vector o ya sea la dirección que tenemos de un vector, ¿verdad? Por aquí también tenemos un ejemplo. Ustedes lo pueden ver detenidamente, este ejemplo, si gustan en el libro. Y para terminar, vamos a ver vectores unitarios. Entonces, ¿qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector con magnitud igual a 1 y no tiene unidades. Su única finalidad consiste en direccionar, es decir, señalar una dirección en el espacio. Entonces los vectores unitarios nosotros los vamos a utilizar únicamente para decir hacia dónde apunta un vector. Y para decir qué tan grande es un vector, pues vamos a utilizar las componentes de ese vector, que prácticamente las componentes del vector son las magnitudes del vector. Entonces, si yo tengo un vector A, que está por aquí, yo puedo decir que los vectores componentes de A sería el componente del vector AX por la dirección unitaria Y. Esta dirección unitaria Y denota la dirección del eje X, J denota la dirección del eje Y. Entonces yo tengo que mi vector componente AX sería mi componente X del vector por la dirección X y el vector componente AY sería el componente del vector AY por la dirección J. Entonces yo también podría escribir este vector como la suma de sus componentes. Podría decir que mi vector A entonces sería AX más AY. Entonces sería la componente X de A en la dirección Y más la componente de A en Y por la dirección J. También si yo quiero sumar vectores, yo tengo que sumar los vectores agrupándolas por componentes. Por ejemplo, si yo tengo un vector A, tengo AX en la dirección de Y más AY en la dirección de J,
y tengo un vector b, bx en la dirección de y, más by en la dirección de j, entonces r sería a más b, mi vector resultante, ¿verdad? De la suma de a más b. Entonces por aquí yo tengo a y por acá yo tengo b. Entonces lo que yo tendría que hacer es agrupar términos semejantes que tengan la misma dirección. Lo que tienen la misma dirección es ax y bx. Entonces tengo ax más bx y saco de factor común la dirección, más ay más by y saco de factor común la dirección en j. Entonces, como ya lo habíamos a la misma respuesta que habíamos llegado antes, el vector resultante r sería rx en la dirección de y más ry en la dirección de j. Igualmente, ¿verdad? Si tenemos más de dos dimensiones, por ejemplo, ahí tenemos tres dimensiones, la tercera dimensión en z lo denota el vector unitario k. Entonces, este vector unitario k lo vamos a utilizar para la tercera dimensión. Sin embargo, en este curso de física no vamos a utilizar demasiado la tercera dimensión, sino que los problemas los vamos a plantear prácticamente casi siempre en dos dimensiones. Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy. En la siguiente videoclase voy a hablar sobre los productos de vectores, la sección 1.10. Y bueno, ya saben, si tienen alguna duda o comentario acerca de la clase, me lo pueden hacer a través de los medios que ya hemos sugerido, ¿verdad? Excelente, entonces que tengan un buen día.